Agradecemos al profesor Eduardo Darellán por su participación y bueno, abrimos la mesa para preguntas del público. Unas cuantas preguntas. Por favor, levanten la mano, realicen su pregunta. Sí, por favor, en la primera fila. Sí, claro. Habemos grupos de personas que, buscando equidad e inclusión, hemos hecho incidencia para que en el sector público se adopten medidas de discriminación positiva. Entre eso están las cuotas. Entonces, hay la idea de que las cuotas y otras medidas como bonificaciones de fondos en los concursos públicos, por ejemplo, en realidad están impulsadas por la voluntad política. Entonces, hay cierto temor respecto a que qué pasa si se tecnifica esto. ¿Cómo quedaría nuestro trabajo? Que es necesario, porque es necesario que el Estado proteja el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, de las mujeres, en fin. Es una pregunta abierta, pero yo quisiera, se la dirijo al doctor Cortázar. No sé si él es el que habló de la tecnificación. Bien, muchas gracias. Juntamos unas cuantas preguntas. Sí, por favor. Adelante. Bueno, tres o dos preguntas que en realidad están vinculadas. Bueno, mencionaban que un gerente público tiene la tarea de evitar el ejercicio arbitrario, ¿no? El ejercicio del poder arbitrario. Y también decían que guarda la confianza de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir cuando un directivo o alguna persona que tiene un cargo grande atiende los intereses del país? Digamos, incluso ha habido casos en los que, no sé, en realidad estoy pensando en los últimos casos ahora respecto de lo que llamaron el paquetazo, ¿no? Teníamos un ministro del ambiente que se quejaba porque le estaban recortando sus funciones que se habían hecho en función de los intereses del país y que se habían hecho esas reglas, estas nuevas leyes para favorecer ciertos intereses, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo podríamos hablar de que realmente cuando se hacen políticas públicas, cuando realmente se quiere reformar la gestión o incluso temas de burocracia? Bueno, en realidad es un tema más de trámite, ¿no? En el caso particular, pero también el profesor Darjan nos había mencionado que había visto más este tema de las instituciones, ¿no? Cómo mejorar esa gerencia, pero viéndolo desde el lado institucional. Pero entonces, cabría pensar que toda reforma que sea también tiene un carácter neutral, o sea, no responde a ningún interés también, o en qué medida podríamos estar hablando de intereses, ¿no? Porque también este proyecto de la ley Servir, bueno, esta ley Servir porque ya se ha reglamentado, también ha tenido ciertos cuestionamientos, ¿no? Que no se han atendido realmente los derechos laborales. Y efectivamente el reglamento se ha hecho así, ¿no? Se ha hecho por encima de los intereses que mencionaban muchos sindicatos también. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de instituciones sin pensar solamente en instituciones formales, ¿no? Sin pensar en que hay, lo digo por exposición, ¿no? Sin pensar en que realmente hay una cuestión de poder que atraviesa las instituciones con lo que está afuera, con que hay intereses que entran también con interés y que esas reformas también se nos plantean como puramente técnicas y que piensan ser un balance con lo político, pero... Muy bien, muchas gracias. Sí, señor, por favor. Para el doctor Juan Cortázar, él explicó un tema muy importante en su experiencia que he estado trabajando con 3 o 4 gerentes públicos. He observado, mucho acá se hace énfasis en una gran capacidad académica, pues, se busca grandes profesionales que tengan maestría, doctorados, etc., ¿no? Pero encarece mucho de ellos la habilidad blanda,
En una gerencia pública, muchas veces el tema de la habilidad blanda pesa mucho. Normalmente los jefes o titulares de pliegos son funcionarios públicos que son elegidos o nombrados por autoridades políticas. Por lo tanto, sus gerentes que están a su costado tienen a veces que implementar políticas de la zona. Y entonces, ahí tiene, ejemplo, inconveniente. De repente, técnicamente, no es bueno reparar un dique, pero de repente para la población sí les interesa el dique. Y entonces comienza un conflicto, a veces con los presidentes de gobiernos regionales, y entonces, ¿qué hacen normalmente? Simplemente lo aíslan, lo ponen al gerente y no simplemente lo puentean, como se dice vulgarmente, y el segundo asume verdaderamente la gerencia, y muchos gerentes públicos que están ahí y que no denuncian justamente por el sueldo, nada más, están ahí como figura decorativa. Esto yo de Poder Judicial lo he observado ya en 4 casos, he tenido la oportunidad, grandes técnicos, académicos, todo, pero a la hora de ejecutar en sus capacidades blandas no les permite gerenciar. Muy bien. Una pregunta más, sí. Brevemente, por favor. Sí, yo trabajo en el sector salud y Después le hacemos la palabra, no se preocupe. por lo que estoy escuchando, la idea es buena, los cambios son buenos, pero la gran mayoría de las normas que se dictan, toda la reformulación que se está haciendo al Estado, muchas veces son hechos por gente que son, yo no discuto que sean excelentes profesionales, pero no han estado en la práctica. Entonces, por eso, en lugar de avanzar, a veces tenemos muchas trabas. Por ejemplo, en el sector salud, la última reforma que se está dando, creando el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, es una reforma que ya se viene, se han dado muchas leyes y que aún no puede aterrizar porque ni siquiera se tomaron criterios para hacer los MOS, para hacer los ROS, para hacer los CAP. Inclusive para considerar lo que era el pagar un poco más en las horas complementarias, se consideró a los profesionales de la salud, se consideró a los que trabajan en la parte técnica, pero yo pregunto, ¿quién va a atender a un paciente si no se consideran las áreas como son economía, como son laboratorio, como son estadística? Un médico, un obstetriz, una enfermera, no va a sacar las historias clínicas, no va a atender directamente en el cobro del paciente. Entonces las ideas son muy buenas, yo no discuto, pero en la parte operativa les falta. O sea, no han hecho un análisis in situ de cuál es la problemática real. Han visto la forma todo, pero no han analizado en sí. Pueden ser muy buenos profesionales, pueden tener infinidad de maestrías y doctorados, pero aún no han hecho el análisis en concreto de cuál es la problemática de cada sector. Hay mucha gente que tiene mucha experticia en el trabajo que realiza, no se han profesionalizado, pero son gente que vienen trabajando 20, 30 años y han logrado sacar adelante a las instituciones. ¿Y cómo quedan esa gente? Que no han tenido de repente el presupuesto para poder sacar un título. Eso es lo que quería decir. Bien, gracias. Señora, aquí adelante. Y aparentemente no hay definición de políticas unitarias. Entonces, un gerente público o cualquier directivo necesita tener definidas las políticas. Porque si él tiene su propia manera de entender la política, puede fácilmente entrar en conflicto con el que va a ser su jefe. Entonces, creo que por una parte sí, el técnico, el gerente, pero por otra parte es ayudar a la definición de políticas por niveles de gobierno. Y más aún, con gobiernos que cada 5 años o cada 4 años van cambiando y cada uno tiene diferentes matices, realmente es muy susceptible de no encontrar esa armonía entre el político y el técnico que deseamos. Sobre todo me impresionas, Beatriz, porque tú dices, esto hay que hacer. Sí, pero del otro lado, ¿tienen claras las ideas? ¿Qué es lo que realmente quiere la ciudadanía? ¿O los discursos políticos a veces están más
mezclados entre emociones, y a veces creo que el gerente tendría que de alguna manera muy ingeniosa tratar más bien de mejorar las políticas, el diseño de la política sobre el cual lo convenza al político que tiene el poder para poder hacer algo. Si no, eso es un conflicto declarado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Damos 5 minutos a cada expositor para que por favor respondan las preguntas. Bueno, gracias por las preguntas. En el tema de discriminación positiva, efectivamente ese es un tema en el cual hay mucho que avanzar en el sector público y en el nivel directivo. Hay algunos países que han hecho más avances que otros. Yo creo que la forma adecuada y la que está internacionalmente reconocida de aplicarla es que al mismo perfil y a las mismas capacidades técnicas, luego de garantizar que los candidatos tienen esos mismos capacidades, uno hace la priorización, que puede ser por un sistema de cuotas, puede ser por un sistema de bonificación de puntos, hay diversas modalidades. Yo creo que en la dirección pública, como también debería ser en el conjunto del servicio civil, la discriminación positiva, por ejemplo, para personas con discapacidad, para personas de grupos étnicos específicos, por género, por diversidad sexual, son temas que debieran ser encarados. Desconozco cómo está eso en la legislación peruana, pero creo que es un tema. Hay países, por ejemplo, como Argentina, que a nivel normativo, y Chile, más a nivel político, han avanzado en este tema, básicamente con un sistema de cuotas. Lo que es importante es que para que un sistema de discriminación positiva funcione, tiene que haber claridad en el perfil. Es decir, el perfil técnico de habilidades duras y blandas que tiene que cumplir el directivo se aplica a todos. Es con los candidatos que superan ese perfil donde uno aplica la discriminación positiva. El error es aplicar la discriminación positiva desde antes del perfil. La discriminación positiva es entre iguales, es decir, entre personas que cumplen con el perfil. De ahí la centralidad de que hayan buenos perfiles, en este caso para posiciones directivas, si es que se quiere dar un avance que sería muy positivo, creo yo, a los temas de discriminación positiva. En ese caso sugiero mirar algunas cosas en Argentina. Hay, por ejemplo, con el tema de diversidad sexual, poblaciones transexuales que actualmente tienen posiciones en la función pública con un sistema de cuotas. En cuanto al tema de habilidades blandas, sí, es decir, el rol gerencial o directivo de gestión tiene algunos elementos más duros, pero tiene muchos elementos que son blandos. No es que no sean observables, es que son más difíciles de observar y de medir. Es decir, es más fácil decir, yo tengo 3 doctorados y tú tienes 1, yo tengo 4 maestrías y tú no tienes ninguna. Eso es más fácil de ver y de medir, ¿no? En cambio, decir, mira, yo tengo más habilidad para trabajar en equipo que tú, es más difícil de verlo. Entonces, cuando los procesos de selección son procesos que pecan por ser demasiado rígidos, tienden a tirarse a las cuerdas de lo formal. Porque si yo digo que yo soy más capaz que él para dirigir un grupo, me impugnan el proceso porque ¿cómo se nota eso? En cambio, si yo digo que yo tengo 2 maestrías y él tiene 1, eso se verifica con un papel y un sello. Pero eso es un error, eso es un riesgo. Los temas blandos, como usted señala, son en realidad casi más fundamentales. El tema es que hay un problema en cómo apreciarlos. Ahora, este es un tema de equilibrio. Este es un tema de equilibrio. ¿Y cómo se hace equilibrio? Todos tenemos la imagen de la justicia haciendo equilibrio que está estática, pero nadie hace equilibrio así. Hay que ir a un circo a ver cómo se hace equilibrio, ¿no? Para hacer equilibrio uno se mueve un poco para un lado, se mueve por el otro lado. Si uno se queda estático, se cae, ¿no? Entonces, en estos temas de equilibrar criterios de responsabilidad política con criterios técnicos, criterios duros con criterios blandos, que hay en los dos, ¿ah? En los dos hay duros y blandos, lo que hay que hacer es irse moviendo. Y eso es lo que los países están haciendo y lo que, entiendo yo, el Perú está haciendo con este paquete de medidas. Evidentemente, y aquí entro también a un tema que alguien mencionó también de cercanía o lejanía con, puede ser la experiencia del sector salud o puede ser el lugar, no sé, Trujillo, Arequipa, el que sea, o Lima. La cercanía, el ser nativo de un sector o de un lugar o haber vivido ahí, tener esa experiencia. Y la lejanía, otra vez, es un tema de equilibrio, porque la cercanía te da conocimiento de, con las manos en la masa, cómo la cosa funciona de verdad. Pero la lejanía te permite mirar cambios. Es decir,
Cuando solo miramos desde la cercanía, generalmente tendemos a ser muy conservadores, no cambiamos. Cuando solo miramos desde la lejanía, planteamos, claro, nos compramos un jumbo y lo queremos hacer aterrizar en una pista de tierra, ¿no? Y se hace pomada. Entonces, hay que equilibrar las dos cosas, ¿no? Otra vez, es un tema de equilibrio y por lo tanto sí, a veces de repente tener un gerente público que tiene menos conocimiento local tiene ventajas por un lado y desventajas por el otro. Tener uno local también tiene ventajas y desventajas. O sea, no hay nada perfecto, o como se dice en el mercado, la carne sale con hueso, es decir, carne pura en el mundo público no hay. Es decir, siempre hay costos, ¿ya? Y entonces lo que uno hace es equilibra, entonces trata de tener un equipo de directivos donde tenga gente con más mirada local y gente con más mirada de fuera para que pueda traer experiencia de fuera. Creo que sería lo ideal. Yo creo que el tema de equilibrio en el tema de directivos es un tema clave, no es un tema de encontrar el punto perfecto y quedarnos para siempre ahí, no existe ni aquí, ni en Inglaterra, ni en China, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en ningún lugar. Creo que es una búsqueda de estos equilibrios, ¿no? Eso. Se ha hablado, algunas preguntas tenían que ver con derechos laborales de los servidores públicos, ¿no? O voy a asociar esa pregunta también al tema de las cuotas. Otra intervención tenía que ver con intereses y cuestionamientos, si se toma en cuenta o no se toma en cuenta y a quién se oyó. Y una tercera, este tema de hay que tomar en cuenta la problemática real y hay que entenderla. Y quisiera comentar esto con un ejemplo concreto. Tuve el privilegio de trabajar en el gobierno de transición, ahí con Héctor Agui, y de impulsar el portal de transparencia. Y la ley de transparencia y todo el proceso de transparentar las finanzas del Estado peruano. Había voluntad política, el presidente de la República estaba comprometido, el primer ministro estaba comprometido, y fueron los términos con los cuales a mí y el equipo que fuimos a trabajar por esos temas fuimos contratados. Ese era nuestro encargo. Y el ministro de Economía, para quien trabajábamos, y donde teníamos nuestra oficina, era eso. Era la transparencia y ayudar, como jefe de gabinete uno tenía que ayudar en los demás temas, pero la tarea principal era esa. Había discurso político y voluntad política inequívoca. Febrero, me acuerdo que era 19, no sé, Héctor, lanzamos el portal de transparencia, ¿no? En Palacio de Gobierno, era una cosa así increíble, y era por primera vez que el país veía, ¿no?, cómo eran las cuentas. Hicimos un plan, y había un plan para marzo, abril, mayo, el gobierno terminaba en julio. Cada mes sacábamos un módulo adicional, bienes nacionales, las deudas, no sé, tanta cosa que había, el sistema de cheques, y cada vez iban agregando, ¿no? Con Javier Abugataz, que era el viceministro, jugábamos, pero muy bien en pared, y estábamos con esta... Y habíamos puesto en nuestro cronograma el tema de la deuda pública, el secreto mejor guardado. La deuda pública, ¿cuánto debíamos? ¿A quién debíamos? ¿Cómo era? Club de París, no sé. Y creo que lo agendamos para marzo o para abril. Bueno, llega marzo o abril y no está. La persona encargada nos dice, no, la información no está, no cuadra, hay que seguir trabajando. Bueno, pues le dejamos que siga trabajando. Nosotros seguimos y lo agendamos para el mes siguiente. Ya no era abril, era para mayo. El gobierno se acababa. ¿Y qué? No, el margen de error está muy alto. Te dicen margen de error, vas a asumir la responsabilidad. Uno dice, bueno, ya esperamos un poco más. Y nosotros veíamos que todo avanzaba, incluso avanzaba a poner las cuentas del sector defensa y de la policía, ponerlas en línea. Si había voluntad política para hacer eso, la deuda pues era más fácil, por supuesto. Ustedes se imaginarán todas las negociaciones que hubieron. Y en ese momento ya ya habían las elecciones, ya estaba el siguiente gobierno, está en la negociación de la transición, y nosotros teníamos el encargo específico de avanzar con todos los, creo que eran 14 o 16 módulos, ya no me acuerdo, o 18, que se habían previsto en enero, esos los teníamos que sacar. Esa era nuestra responsabilidad. Entonces conversamos con el ministro y le decimos, ministro, mire, acá a mí me hablan de errores, no sé qué, pero acá hay algo que no funciona. Entonces el ministro hace conferencia de prensa y dice, próximo mes, en junio, esto lo voy a lanzar. Y estaba la persona encargada de la deuda. Llega junio y no hay nada. Ahí ya mi cabeza me la iban a cortar. Entonces nos movimos, nos reunimos, le dije, ya, yo me voy a reunir contigo, quiero saber qué es lo que está pasando, vamos a meternos en los detalles. Y acordamos que iba a haber una conferencia de prensa. Esa noche anterior, ya remangados totalmente, vamos a ver, y nos presentan el portal donde se iba a presentar la deuda. Bueno, doctora Bozo, usted lo quiere, así va a ser.
cartel, si la pantalla era de este tamaño, el cartel era de este tamaño. Información no oficial sujeta a error. O sea, te presentan eso, uno ya con gobierno nombrado, uno, yo digo, sujeta a error, ¿qué más necesitas? ¿Cuánta gente tenemos que contratar? Esto el gobierno de transición lo va a publicar. El mundo quiere saber y el Perú quiere saber a quién le debemos. Entonces, pasa una hora, esto era 11, 12 de la noche, no sé, pasa una hora y le decimos, ya, digo, entonces me conecto como abogada, yo había trabajado como abogada gringa en su momento, entonces, ¿qué haría un abogado gringo? Dice, ¿margen de error de cuánto? Bueno, el margen, tú te imaginas, pues 50%. ¿Cuánto era? ¿Qué? 0.5%. 0.5, se me abrieron los ojos y les dije, 0.5. No, y me decía, yo no voy a firmar porque mi línea, ya, ¿dónde? Yo firmo ahorita, acá, y redacté. Yo, Beatriz Bosa, asumo el riesgo del 0.05, creo, de riesgo de que la información que se está poniendo, no sé qué. Hice un papelito, como si fuese una letra de cambio, firmé, ¿no? Y dije, por poco me hicieron sello, no sé qué, ya dije, con esto, este cartelito que has puesto gigante, me lo sacas, ponemos un asterisco, una nota a pie de página del 0.5 y nos vamos donde el ministro. Y al día siguiente se presentó. ¿Qué estaba en juego? Y Bruno Barletti, que era el rey de todos estos temas del CIAF, no me dejará faltar a la verdad, porque con él también tuvimos así un encontrón como este que les digo, con este de acá, con el Bruno también fue, pero nosotros éramos batallón que entraba ahí, Húsares de Junín, Chancay de A20. Nosotros teníamos que sacar las cosas. ¿Y por qué menciono esto? Y creo que esta anécdota puede ayudar a entender. En este caso, con este funcionario, yo muy tarde esa noche pude entender lo que estaba en juego. Yo hasta ese momento no lo entendí, decía, pues es una bestia. Nosotros nos referíamos acá y entendí su trabajo. En un momento él dijo, pero es que mi trabajo cambia. Todos los banqueros, hasta el día anterior, cada vez que venían, UBS, Credit Suisse, JP Morgan, Goldman Sachs, querían hacer negocios con el Perú. ¿A quién tenían que invitar a salir a cenar, a almorzar? ¿A quién tenían que buscar y tocarle la puerta? Solo había una persona que tenía la información. Ni el viceministro conocía la información. Todo el mundo tenía que pasar por este aro. Al poner la información en línea, todo el mundo iba a saber cuánto debía el Perú y se podía comenzar a reperfilar la deuda. Y no nosotros, como Ministerio de Economía, tener que salir a buscar a alguien, sino que el mundo venga a hacerte propuestas y tú escoger. Para ese funcionario, el mundo se acababa. Ustedes me preguntan, ¿se requiere derecho? Bueno, es una cosa súper provocadora, súper provocadora. ¿Se requieren derechos laborales? Definitivamente. ¿Tengo que garantizarle derechos laborales a esa persona? Definitivamente. ¿Pero queremos que la deuda se maneje así? ¿O queremos más transparencia? Y el rol de un directivo público es lograr ese cambio. Y ese cambio genera mucha resistencia. Yo no creo que me quiera el señor hasta hoy día. Bruno Barletti cambió su opinión y hoy día somos socios y hacemos cosas en Ciudadanos al Día. Entonces, creo que el tema, hay que entender que ahí se requería una modernización propia de los tiempos. Y el señor en un momento me dice, yo puedo ser tu papá o algo por el estilo. Era una persona 25 años mayor que yo, me dijo, tú no sabes acá. Y obviamente yo no sabía de sus temas, pero lo que queríamos hacer, teníamos clarísimo el norte y el mandato. En tema de intereses, claro que habían intereses. Y claro que habían intereses importantísimos en juego si uno ve el manejo de la deuda. Por darles un ejemplo, no les voy a hablar del módulo de defensa, no les voy a hablar de los demás, de ese. Habían intereses, pero acá había una voluntad política pensando en algo más importante. Y en tercer lugar, la problemática real. ¿A quién le preguntamos para conocer la problemática real? Le preguntamos a esos funcionarios, estoy caricaturizando, ¿no?, que estaban resistentes al cambio. ¿Es esa opinión la que tenemos que tomar en cuenta? ¿Es la opinión política de decir, el discurso del presidente era transparencia? Nosotros tuvimos el privilegio de redactar el texto que terminó siendo, y que es la ley de transparencia, y que en ese momento el Perú modificó en el mundo. Porque decíamos, hay responsabilidad que le pone al ministro si es que no nombra a alguien. En ese contexto es la problemática de quién. Y creo que acá, en este tema que se plantea de los balances, hay que ser muy cuidadosos y de tener claro,
creo, yo decía acá, tratar de traerles algo. ¿Cuál es lo más importante? Si uno puede dormir tranquilo con las decisiones que toma. Y si las decisiones que uno toma le puede poner una cajita de cristal a todo alrededor y que te vean donde te vean. Estés trabajando en lo más difícil, tú puedas salir airosa del juicio de la opinión pública que va a estar en contra de la decisión que tomaste. Si sientes que tu conciencia te permite, que vean, que estén en esa conversación que hemos tenido y que uno pueda fundamentarlo, yo creo que esa política pública, esa decisión, está abordando una problemática que va a ayudar al país. Pero es un balanceo y no sé si con estos ejemplos, y podría darles miles más, pero con estos ejemplos puedo haber contestado alguna de las preguntas. Bien, sí, no soy experto en la norma ni voy a tocar esos temas, pero sí me parece claro que efectivamente, ¿no? Hay una serie de conocimientos que debe tener un gerente público que tiene que pasar más allá de lo técnico, que tiene que poder conocer lo local, conocer ciertas demandas que tiene un político, un buen político, conocer también los conocimientos acumulados de una burocracia que tiene años lidiando con el problema, ¿no? Con ciertos problemas. Pero hay que tener cuidado que estas cosas no se conviertan en excusas, ¿no? El paso siguiente de pedir flexibilidad es entender la lógica del político a la peruana, que tengamos en cuenta nuestro contexto y nuestro momento actual, ¿no? Políticos con horizontes de muy corto plazo. No es normal en otros países en que a veces los políticos que pertenecen a partidos y a administraciones más sólidas tienen horizontes de mediano o largo plazo que reducen incentivos inmediatistas de corrupción o de problemas. En el Perú tenemos horizontes muy, muy corto plazo. Entonces, adaptarse y flexibilizarse a los intereses del político pueden trascender aquello que entendemos como flexibilización y convertirse en complicidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo a nivel de burocracias y costumbres y conocimientos. Yo aprecio eso y lo he visto en acción, lo he visto en sitios que dicen, no, eso no se hace así, se hace así. Porque cuando intentamos hacerlo de la otra manera fue un desastre, pero claro, como llega la gente nueva y cree que puede innovar, se va a tener que dar cuenta que con la experiencia de que es un desastre. Pero de nuevo, también todos conocemos el burócrata que más bien es conservador ante el cambio, tiene redes ya construidas alrededor de su función y todo cambio puede perjudicarlo por más que sea bueno, ¿no? Entonces, sí, habilidades blandas, pero teniendo en cuenta que hay cosas con las cuales es difícil pactar y que justamente para eso llegan gerencias públicas o gerentes públicos de alto nivel. Y lo último es que, a diferencia de otros lugares, hay muchos lugares donde se cambiaron estos criterios de capacidad, de desarrollo, de una burocracia profesional más que respondan más a la población y que se quite de encima prejuicios o que se quite de encima relaciones, sea con políticos o con grupos de interés, porque algunos políticos usaron esto como carta de campaña y como carta de lucha electoral. Pero para ello se requiere construir ese discurso político y establecer esa relación, ¿no? Y que la gente lo pueda percibir. Algo así como les decía en el caso de RENIEC, ¿no? La gente ahora asume que va a ser bien tratada en RENIEC. ¿Cómo construyes algo similar como demanda cotidiana y constante a los diferentes niveles de la administración pública? Que no sea normal que uno vaya a sacar un brevete y lo maltraten durante horas en base a ineficiencias y en base a problemas de así se hacen las cosas, ¿no? Y para eso la dimensión política es esencial, ¿no? Ese doble juego, ¿no? Y creo que sobre eso hay que trabajar mucho más. Bien, muy bien. Agradecemos a Juan Carlos Cortázar, Beatriz Boza y Eduardo Darllán por su participación en esta primera mesa, con un fuerte aplauso.